Diván Colectivo. En la tarde de hoy vamos a hablar de salud mental y es un tema que va a ser recurrente aquí en el programa durante el año porque realmente necesitamos dialogar respecto a este tema. Hemos invitado a la licenciada Yanina Moreno Zamanillo. Ella es psicoanalista, especialista en psicología forense y es nuestra ex subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia aquí en la ciudad de Río Cuarto. Bienvenida, ¿cómo estás, Yami? Bien, bien. Muchas gracias, Ivana, por la invitación. Bueno, el tema que vamos a abordar hoy tiene que ver con el suicidio. Ya la palabra nos causa así como un frío, ¿no? Sí, Porque sí. es verdad que poco se habla, no se habla. Por eso la consulta es, bueno, ¿cómo abordamos primero el tema? Bien. Y después, bueno, esta situación tan grave, ¿no? Sí, en realidad es un tema complejo hasta de nombrarlo, ¿no? Sí, sí. Y durante muchos años ha estado la idea esta de que no hablemos demasiado, sobre todo en el tratamiento comunicacional. Sí. Pero también ha pasado el tiempo y bueno, hay que ponerlo en palabras, porque justamente es un tema que habla de la no puesta en palabras. Con lo cual, si el tratamiento es serio, el abordaje es integral, podemos estar hablando de eso y podemos así también estar previniendo situaciones. Claro. Lo cual tampoco es sencillo, pero nos da una posibilidad más de que alguien nos esté escuchando, de que a alguien le impacte alguna palabra de la que decimos y estar pudiendo tener algún tipo de herramientas. Siempre decimos que la educación nos salva, ¿no? Y en este sentido también es así. Vos hablaste de prevención. Todo, lo mínimo, lo pequeño que se pueda hacer es valioso y para eso necesitamos tener información y necesitamos dialogar, nombrar. Pasa lo mismo con el cáncer, ¿viste? Son cosas que pareciera que si uno no las pone de manifiesto no van a existir o no van a suceder. El suicidio existe y hay una estadística de que va creciendo, ¿no? En los jóvenes especialmente. La estadística cada vez es mayor, también como no se pone, digamos, en palabras, no sabemos bien, pero en el último año que pasó ha aumentado, por lo menos en la provincia de Córdoba, y los datos también de la Organización Mundial de la Salud nos muestran lo mismo. Generalmente el suicidio se da en la etapa de septiembre a diciembre, pero en estos últimos años se viene observando de que ha crecido. Esta etapa tiene que ver con lo que es el brote, el clima. El cambio climático hace que nosotros también emocionalmente estemos predispuestos de una manera o de la otra. Inclusive en países más fríos hay mayores tasas de depresión y suicidio. Hemos escuchado eso al respecto también en lugares donde no se ve el horizonte. Ha sido muy estudiado, es muy estudiado este tema del suicidio y tiene muchas cuestiones a tener en cuenta. Por eso qué bueno poder conocer para ser un buen observador. Exactamente. Y poder actuar, porque ¿no? Esto que vos decís es fundamental. El entorno de aquel sujeto que tiene ideas suicidas, ¿no? A veces no nos damos cuenta de los cambios de comportamiento de una persona. Claro. Y ocurren dos factores fundamentales en la persona que comete el acto del suicidio. Una es la pérdida del deseo, pero del deseo absoluto, ¿no? Entonces los humanos nos manejamos por dos pulsiones, la de muerte y la de vida. Y acá prevalece, al no haber más deseo, la pulsión de muerte, que son comportamientos autodestructivos. Pero este es el más extremo. Y que comienzan a veces en la niñez. Exactamente, y en la adolescencia lo vemos. Y la otra parte del sujeto que empieza a diagramar, terminar con su vida, porque no es morir, es matarse. Porque muchas veces uno tiene esta expresión en lo cotidiano, me quiero morir, cuando nos sucede algo complejo, pero es una expresión que no es de deseo, una expresión que usamos cuando como para querer un final de algo, ¿no? Pero no nos queremos matar. No es lo mismo querer morir que querer matarse, es terminar con nuestra vida. El sujeto pierde el deseo absoluto, hay una pulsión de muerte que es muy difícil de correrlo de ahí, con lo cual los tratamientos son muy complejos, ya sean psicológicos o psiquiátricos, y también hay una pérdida del diálogo, digamos, de la palabra. El suicida rompe el lenguaje. No se comunica más. Como que se aísla. Porque viste que por ahí decimos, y no nos dimos cuenta. Yo estuve con esa persona ayer y no me dijo nada.
perdió la asociación con el diálogo, con la palabra. Entonces es muy difícil de ayudar, de adherirlo a un tratamiento o que nos pueda decir lo que le está pasando, pero esa situación viene generalmente de un proceso anterior de muchísimo tiempo. Janina, solemos asociar mucho, y no sé si está bien, la depresión al suicidio, pero a la vez tenemos esa idea de que la depresión tiene que ver con el dolor, la angustia, el llanto, la desesperación, de que vamos a ver una persona batida en cama, y no necesariamente en la persona que comete un suicidio siente esa situación, ¿no? Es más, a veces hasta había estado eufórica, a la vista contenta, entonces nos cuesta identificar. Nos cuesta. Primero, para aclarar, la depresión no necesariamente es una persona a lo que asociamos, que vos bien dijiste, tirado en una cama, llorando todo el día. La depresión es una persona que ha perdido la construcción de proyectos a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces no hay nada más adelante que la muerte. Hay comportamientos de tristeza, emociones de tristeza, de melancolía. La melancolía es otra situación, no es lo mismo que la depresión. Pero volviendo al suicidio, no está directamente asociado el suicidio a la depresión y la melancolía. Con lo cual, cualquier persona que no está padeciendo ninguna de estas dos cuestiones puede suicidarse. Claro. Entonces, ¿cómo sabemos si tenemos un potencial suicida? Bueno, en esto que dijiste de observar. Por ejemplo, si hablamos de niños y adolescentes, el ámbito más primario para verlo es en la escuela. Claro. Los docentes son un actor esencial en estas cuestiones. Docentes, personal no docente, directivos, son por ahí los que transcurren más horas con los niños y adolescentes. Claro. Después en las actividades no formales, cuando hacen un deporte, una actividad cultural, lo que fuera. Y es que uno en el hogar naturaliza a veces las conductas, ¿no? Entonces dice, bueno, se enojó, está triste, se habrá peleado con un compañero. Es más, a veces hasta solemos preguntar, ¿no? Desde el amor, pero ¿cómo te fue? Y nada, ni siquiera esperar la respuesta, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Te fue bien? Y listo, pasar a otro tema. Las charlas profundas son complicadas. O la respuesta es bien. Claro. Y ahí terminó el diálogo. Por eso también siempre hablamos de lo fundamental que es la mesa de la familia, cómo está constituida, porque hoy hay diferentes configuraciones familiares, pero es decir, poner en palabras, no quedarse con el bien, porque atrás del bien a veces no está todo bien. Claro. Ese todo bien de los jóvenes es como para leerlo de otra manera. ¿Qué te pasa? Nada. Nada es todo. Claro. Para que hagamos una lectura más psicoanalítica, te digo. Cuando yo digo nada, me están pasando un montón de cosas. Pero también el otro, lo que nos pasa hoy socialmente, es que le cuesta involucrarse, porque eso es hacerse cargo también de contener a ese otro. Claro. Y eso hoy tiene un costo. Bueno, tremendo, en la sociedad una demanda actual, de energía impresionante. Exacto, y no todos quieren involucrarse, acompañar a una persona efectivamente. Entonces, bueno, es un tema para ponerse a pensar y para hablarlo mucho, porque está alejado del lenguaje. Bueno, es lo que intentamos hacer acá en la tarde, ¿no? Por otro lado, también es interesante pensar en el uso y abuso de las redes sociales, que, bueno, a partir de casos que hemos escuchado, sabemos que también tienen una directa relación con esta toma de decisión, ¿no? De como vos decís, matarse, porque es duro, pero es eso, es directamente terminar con todo. Es terminar con todo y es un acto de crueldad enorme dirigido hacia alguien, porque siempre el suicidio está dirigido a otra persona. A la persona que está dirigido hay amor y odio al mismo tiempo, una ambivalencia enorme, y que generalmente el suicida deja en palabras, quizás en una carta, en un mensaje, en algún lugar deja. Y eso genera poner toda la culpa en otro lugar, en otro sujeto, madre, pareja, hijo. Es cruel realmente, es terrible. Sí, porque después viene el trabajo de ese entorno, ¿no? De esa persona, esa familia. Y sabes que siempre digo en el consultorio, es la más fácil, aunque parezca complejo. Porque digo, lo más difícil es levantarse todos los días para todos. Porque todos tenemos situaciones difíciles y complejas en la vida. Yo tengo en atención mamás que han perdido hijos, que es un duelo terrible, y te hablan de eso, es decir, yo me tengo que levantar todos los días y soportar que no tengo más mi hijo.
Esa es otra de las cuestiones que a veces se pone en la balanza, ¿no? Cuando uno juzga y Sí. dice, ¿cómo tomó esta decisión? Con lo bien que estaba, Exacto. con lo que tenía, con lo bien que le iba. Bueno, esto que vos decís, nos perdemos de vista lo real Sí. de Y esa la- vida que y muchas las veces se redes dibuja incluso en sociales, redes sociales. En redes sociales se Sí. dibuja eso. Y el que está mal generalmente ve que la vida del resto, que está puesto en una foto, que es un momento que a veces es actuado, Totalmente. o generalmente Sí, es sí, actuado, fingido, sí. lo que vemos es eso, que la vida del otro es mejor que la mía siempre. Y esa no es la realidad. Esa es una pseudo realidad que hay que saber leerla. Por eso las redes sociales, a ver, son buenas en términos del buen uso, pero por ahí cuando estamos vulnerables leemos cosas que no son reales. No, claro, y bueno, claro. terminamos... Además, digo, en cierta etapa de la vida, hablando de las adolescencias, por supuesto que ya justamente tienen un montón de cuestiones a fortalecer y demás, también está esto de copiar, ¿no? Sí. De copiar o de acompañar hasta ese punto. Sí. Hemos sabido de casos de parejas, de chicos muy jóvenes que se han tirado de la mano o han hecho como un pacto para decir termino yo, vos también. Es terrible, hay que estar muy pendiente Sí, de hay eso. un uso terrible de eso que vos decís y hay que tener mucho cuidado porque el suicidio genera una cuestión de dominó y de imitación, ¿no? Claro. Pero bueno, inclusive hay páginas hasta para otros temas como anorexia, bulimia, que hasta te dan requisitos de cómo hacer situaciones Sí. y llegar a pasar al acto de eso, ¿no? Pero este pase al acto, que es lo que por ahí hablamos mucho en prevención con jóvenes, es no hay un después de esto. O sea, la muerte, Claro, no tiene aparte la vuelta. muerte no es del que se mata, digamos, la muerte es de los que quedan, No, del totalmente. entorno. Entonces, Y la culpa, ¿no? y la Sobre culpa. todo. Entonces hay que trabajar eso y yo apelo siempre al diálogo, hay que hablar mucho, mucho hasta gastar los temas. E insistir en el entorno afectivo, hay que insistir, porque a mí me digan, no, bueno, ya está, no, todo bien, ya se me va a pasar. No, claro. Y no es tan sencillo. Y cada Sí, sí, cabecita sí, sí. tiene su mundo y cada dolor es importante. Por eso el suicidio es un tema muy subjetivo. Claro. Es complejo, es multicausal, es multidimensional y no podemos decir se debe a esta No, o esta nunca se puede situación. generalizar No. y tampoco hay un diario de No. lunes para saber, pero sí invitamos a los padres, madres, tutores, bueno, en general a los que están cerca de las niñeces y adolescencias, a fortalecer este tema. En consultorio, por ejemplo, es muy agradable, digo, en cuanto a, bueno, poder hablarlo desde la naturalización, Sí, ¿no? y desde Sin el este amor, miedo y desde desde el amor. Esa y es la también idea. esto es fundamental y van a tener en cuenta porque también pasa en los adultos mayores, en las personas mayores, porque y tanto como en los jóvenes. Ahí hay un punto de encuentro que tiene que ver con la pérdida del proyecto o no haber tenido proyecto de vida. Digo, hay que construir ahí, acompañar sí, a construir acompañar. un proyecto de vida. Tanto el joven, Sí. que tiene que iniciarse en su mundo adulto, como el adulto mayor, que a lo mejor está terminando o empezando su jubilación y el mundo cambia. Sí, claro. Y pareciera que es re sencillo porque, va a descansar, va a estar bien. No. Y en realidad se vienen un montón de cosas. Ujú, y abajo. fantasmas, ¿no? Sobre Bueno. todo eso. Janina, muy interesante, te vamos a Bueno. invitar, por supuesto, es un tema para continuar, queremos hablarlo, queremos informarnos y bueno, Bueno. agradecemos Gracias, muchísimo no. tu Gracias presencia, a tu vos. sapiencia, porque eso es lo importante, ¿no? Gracias por el espacio porque yo creo que es un espacio importante para que todos hablemos de salud mental, Sí. esto que vos estás diciendo. Así será. Gracias. Muchísimas gracias por tu Gracias. visita.